Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Como todos los jueves, muchas gracias por estar ahí. El programa que tenemos por delante es diferente a los anteriores. Habitualmente ponemos el acento en una figura, en un invitado, en su historia personal, en su historia de vida. En este caso sí, habrá énfasis en él, pero especialmente en el proyecto que a partir de él involucra a muchos otros misioneros. Caciques de comunidades en Biá, promotores de salud, vecinos de Colonia La Flor. Estamos hablando de un joven profesional médico que entiende que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad y trabaja para que los misioneros lo perciban de esa manera. El médico Sebastián Tioso es del Dorado. Allí cursó la escuela secundaria y luego, gracias a una beca, estudió y se recibió en la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, Cuba, y fue el extranjero mejor graduado. Apenas egresó, fue al Amazonas venezolano, integrando el Batallón 51, un grupo de médicos creado por el presidente Hugo Chávez para llevar salud a las poblaciones más vulnerables y excluidas. Su experiencia está en el libro Crónicas de un médico en el Amazonas, libro prologado por Aleida Guevara, la hija del Che. Su trabajo junto a la etnia Yanomami reforzó su vocación y de vuelta a Misiones se instaló en Colonia La Flor, El Soberbio, para replicar de algún modo lo aprendido en un proyecto colectivo de salud intercultural llamado Tapé Porá, junto a comunidades guaraníes. El principio fundamental de este proyecto es el respeto a la cultura ambía. No le gustan los reconocimientos personales, elige el trabajo en equipo y aprecia el resultado del esfuerzo común para un mundo un poquito mejor. De Santa Clara, tierra del guerrillero heroico, hagamos un compromiso moral de ayudar a nuestros pueblos, de cumplir con el legado del Che cuando decía: el deber de todo médico revolucionario es luchar contra toda lacra que ataca a su pueblo, único gobierno a quien sirve. Gracias en principio por haber venido, porque sabemos que te cuesta dejar la sala, te cuesta dejar la colonia por tus múltiples ocupaciones. Y bienvenido a Entre Nos, Sebastián. Muchas gracias. De eso que escuchábamos, este discurso tan encendido cuando te graduaste, el médico revolucionario, ¿qué llevas a la práctica? ¿Qué queda de esa llama que prendió cuando estudiaste medicina en Cuba? Yo creo que la formación en Cuba, marcó ese compromiso social de ese deber del profesional, del trabajador de la salud, con el pueblo y sobre todo con quienes más lo necesitan. Y es también una cuestión de seguir el ejemplo del comandante Che Guevara, de mantener una coherencia entre el discurso y la acción. Creo que lo más elemental, lo que fundamenta realmente las palabras, es la acción que uno lleva en el día a día. Nosotros decimos la revolución se construye todos los días y es un esfuerzo, sobre todo un ejemplo personal que uno trata de dar para poder alentar en una construcción más colectiva. ¿Y esto cómo se enseñaba cuando ibas a la facultad? ¿Cómo se enseñaba este compromiso social? Porque medicina uno imagina cómo se estudia. ¿Y el otro? Y es con el ejemplo de todo un pueblo, con el ejemplo que ellos mismos nos dieron de hacer un esfuerzo para poder dar la posibilidad a nosotros de poder terminar una carrera universitaria, de un esfuerzo de todo un pueblo para poder mantener índices de salud, educación, de cultura, donde realmente nosotros veíamos nuestros profesores, los trabajadores, todo el pueblo que hacía un esfuerzo enorme para poder ayudar a otros países del mundo que a su vez tenían más necesidades que Cuba. Entonces uno se va forjando justamente en esa idea de sacrificio, en esa idea de altruismo, de siempre de ayudar al otro, y uno va palpando esa realidad, compartiendo con el pueblo cubano. Fueron 6 años y medio que estuvimos viviendo con el pueblo cubano, donde nos trataron como uno más justamente de la isla. Y nada más ese compromiso de darnos la beca, de darnos la posibilidad de estudiar, para después poder regresar cada uno a su lugar de origen para ayudar a quienes más necesitan. Qué curioso que un pueblo que tenga tantas necesidades enseñe en realidad a gente que viene de países que podrían estar como relativamente mucho más cómodos, ¿no? ¿Y qué es lo que está faltando? ¿Ese compromiso social en la formación de los médicos, por ejemplo, en Argentina o en países europeos?
Sí, es que en Cuba, más allá de la parte de la salud, todas las profesiones tienen un compromiso social. El estudiante universitario valora que gracias al señor que junta basura en la calle, al que corta caña, al maestro, a todo el pueblo, él tiene la oportunidad de estar en una universidad pública. Y eso es un deber social que se va trabajando en una conciencia social donde hace que después todos los egresados, los profesionales, tengan un compromiso con la sociedad, ya sea de la salud, ya sea de la ingeniería, del arte, el deporte, la cultura. Hay todo justamente un compromiso de llevar a la sociedad y completar ese ciclo para poder llegar a una educación pública de calidad, a una salud pública de calidad, a una política de Estado realmente que lo asume el país en completo. ¿Por qué decidiste ir al Amazonas o cómo fue esa decisión? Y también, bueno, cuando yo me egresé en el año 2010, estaba también esa inquietud, muchos compañeros que estaban trabajando ya en otros países y realmente era, bueno, en ese momento Venezuela pasando por un proceso, realmente un proceso histórico, político, social, de reivindicación con los pueblos más marginados, donde el sistema de salud, donde los mismos profesionales de la salud, graduados de las universidades tradicionales, no llegaban a esos lugares, donde surge, por idea del comandante Chávez, una brigada médica, que él lo llamó Batallón 51, haciendo alusión a los primeros 51 graduados que se sumaron a esa brigada, y donde año tras año fueron sumándose, y donde realmente el objetivo era llegar a la zona más alejada. Entonces, bueno, yo voluntariamente fue que solicité para participar en ese batallón. Vamos a compartir un fragmento de un video que hace referencia justamente al Batallón 51. Este trabajo ha sido enfocado en Sierra Parima, que cuenta con un ambulatorio rural tipo 2. El acceso es únicamente por vía aérea. Desde la capital del estado, los aviones o helicópteros se demoran aproximadamente 2 horas en llegar. El grupo básico de trabajo está compuesto por 5 agentes comunitarios Yanomami de atención primaria de salud, un microscopista, un asistente de parto intercultural, 3 obreros y los médicos del Batallón 51. El ambulatorio tiene un área de influencia de 78 comunidades, todas pertenecientes a la etnia Yanomami, distribuidas en una extensa área geográfica. Las únicas vías de acceso a estas comunidades son con helicóptero y caminando. 29 comunidades están ubicadas cercanas al ambulatorio, en las cuales se hace visita de terreno periódicamente. De estas, la más lejana queda 3 horas de caminata por la selva. Las comunidades restantes requieren más de un día de camino, agrupándose por sectores, las cuales se visitan en forma de operativos médicos, que pueden durar de 5 hasta más de 15 días. ¿Un día de caminata para llegar a una comunidad? Es que realmente es un área extensa, la Amazonía es algo esperanzador, o sea, ya sea para llegar, por un terreno gigantesco, y las comunidades viven lejos, o sea, ellos para poder llegar en 7, 8, 9 horas de camino, para llegar a una comunidad, 2 horas a otra, 3 horas a otro. Nosotros para atender un grupo de 10 comunidades estamos hasta 10, 15 días caminando de una comunidad a otra. Era un trabajo realmente bastante duro por ahí en lo físico, bastante duro en lo cultural, en todas las barreras, adversidades que había que ir sobrepasando en cada operativo. ¿Cuáles eran las barreras más complicadas? Y la primera barrera siempre es la parte cultural del idioma. Cuando llega allá todo el pueblo originario hablan el idioma Yanomami y algunos pocos nomás comprendían el idioma castellano. Entonces, bueno, era cuando llegar, yo era el único que no era del pueblo originario que vivía en la zona, era empezar a aprender el idioma para poder comunicarme con ellos. Y después el idioma está todo una cuestión más cultural, de códigos y de costumbres, que bueno, que nuestra función era justamente comprenderlo para poder entender y poder hacer un trabajo social con ellos, respetando la cultura de ellos. Y digamos, todos estos kilómetros andados eran con medicamentos, con vacunas, con alimentos, ¿qué llevaban ustedes cuando visitaban? Claro, nosotros para ir, o sea, éramos pocos que estamos ahí,
pero siempre íbamos acompañados por gente de ellos que sabían los caminos, que nos ayudaban y que había que llevar las mochilas con la hamaca, el mosquitero, las cosas personales, había que llevar la comida para todos esos días, había que llevar las bolsas de medicamentos, a veces vacunas, bueno, generalmente éramos 10, a veces 15 personas caminando con todo el equipaje para poder cumplir todos esos operativos. ¿Y había resistencia los primeros días, digamos, por la llegada de ustedes o en realidad la aceptación de la comunidad al equipo era buena? Había una aceptación muy buena de la parte de las comunidades, uno veía que había mucha nobleza, mucha amistad entre ellos y bueno, ellos veían al médico, al equipo de salud, que eran gente que veníamos a ayudar, entonces se podía hacer un ámbito de convivencia muy lindo. ¿En qué trabajabas más, específicamente en salud? ¿Cuáles eran los problemas que más atendías? Y en realidad los problemas eran mayoritariamente casi todos tipo infeccioso, más que nada con transmisión de agua, y mucho paludismo, y habían otras enfermedades más que nada de infecciones respiratorias. Por suerte, por el estilo de vida de ellos, más saludable, no había enfermedades ni cardíacas, ni cáncer, ni diabetes, ni otras justamente patologías más propias de nuestro modo de vida de la ciudad. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Yo estuve combatiendo en el municipio de Alto Orinoco, donde está la población Yanomami, estuve 2 años y 3 meses, donde después estuve 1 año más en otro, terminando la especialidad de Medicina General Integral, donde estuve en total 3 años y medio en Venezuela. Qué experiencia, ¿no? Digamos, en algún momento con miedo, con susto, con ganas de volver. Y en realidad fue una experiencia, fue muy lindo en ese momento, fueron 3 años bien intensos, que eran todos los días experiencias lindas, nuevas, sentía que me iba formando como profesional, pero bueno, siempre el objetivo mío, desde que cuando me fui a Cuba, de irme de misión a Venezuela, era algún día regresar a la tierra colorada. Aplicar eso. Sí, seguir con esa coherencia de seguir trabajando y bueno, siempre tratar de todo ese aprendizaje, esa experiencia que uno va adquiriendo, poder volcarla con nuestra gente. Y ahora vamos a hablar de eso justamente después del corte, de cuando llega a Misiones y el proyecto en el que se involucró. Si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecieran. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Bueno, ahí veníamos con algunas imágenes de Colonia La Flor, el lugar donde está la sala y la residencia, donde vivís y donde compartís tiempo incluso con gente que viene de otros lugares del país, ¿no? Sí, es una residencia que hay que destacar que la gente misma de la colonia fue construyó y nosotros dijimos, no es una casa, no es una residencia de salud justamente para todos los que vienen a aportar en la salud del lugar puedan quedarse, un lugar, una residencia. Entonces, bueno, un lugar muy acudido, viene gente a hacer rotaciones o pasantías o a visitar diferentes lugares del país o otros países también. Ya nos vas a comentar de esto. Ahora queremos dar prioridad en este bloque a los Yo Te Conozco. Son testimonios de personas que te conocen y nos hablan un poquito de vos. Orema, doño poa no.
Poape, Pei o Pure, Amonguera, Sanar, es un documental que habla sobre la salud intercultural, que propone abordar el trabajo que están realizando el grupo de Tapé Porá sobre salud intercultural con los guaraníes, con los emblemas guaraníes. Bueno, nosotros empezamos yendo primero una semana a seguir, a conocer un poco el trabajo de ellos, de Tapé Porá. Antes, bueno, nos juntábamos, empezamos a ver de cómo íbamos a abordar esto. Y la verdad que Sebastián es una persona que como que sigue, Sebastián y el grupo de Tapé Porá, como que siguen haciéndome poder comunicar un poco otra movida de la salud, la que es la hegemónica, digamos. Claro, porque el trabajo de Tapé Porá es el intercambio con la cultura guaraní, ¿vea? Es tratar de dar lo que ellos saben como médicos y agarrar o saberse, conocerse desde la mirada del opiguá, que es el chamán, y de la cultura guaraní. Es salir del consultorio e ir a buscar esa sabiduría, ese intercambio cultural. No solo desde la medicina, sino desde la medicina aplicada de una enfermedad, sino también desde lo que es la salud como comunidad, de cómo la comunidad maneja la salud. Y bueno, una cosa que me gustaría resaltar del grupo Tapé Porá es de cómo llevan adelante o cómo reafirman una frase o una idea del Che Guevara, que es cuando las condiciones no se dan, uno las tiene que crear. Y realmente no se dan las condiciones para que haya un sistema de salud así intercultural, y bueno, eso lo están llevando adelante y eso es muy valioso. Muchas gracias a Elian por el testimonio y también por compartir estas lindas imágenes de un audiovisual que por supuesto esperamos con ansiedad y que muestra mucho de Tapé Porá. Contanos qué es Tapé Porá. Bueno, en realidad es un proyecto de salud que cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Es como decir, es un proyecto, una idea justamente de llevar adelante una salud comunitaria, de entender que la salud es un proceso dinámico, que es un proceso que se construye día a día y que sobre todo la salud se construye con la comunidad. No es que el profesional de salud viene a solucionar los problemas de salud, sino que somos como herramientas justamente para que la sociedad y entre todos actuemos en conjunto para poder solucionar los problemas comunitarios. Teniendo en cuenta lo que es el respeto a la cultura, ambiental y la participación comunitaria que estamos llevando día a día, con muchas reuniones, con errores, aciertos y sobre todo con siempre una autocrítica para poder salir adelante y poder llevar esa salud. Que no debe ser nada fácil, digamos, aplicarlo, porque a lo mejor hay una tendencia a imponer lo que uno sabe, lo que uno aprendió y creer que va por ahí el camino, digamos, no debe ser fácil decir no, espero. Ellos tienen que decidir por dónde y cómo. Claro, primero es romper con ese esquema del modelo médico hegemónico de que solamente esta medicina occidental hospitalaria es la que realmente nos va a curar. Primero es justamente desaprender lo que toda una sociedad lo está llevando adelante para romper con ese paradigma nuevo que se está dando en muchas partes del mundo, porque se ve esa necesidad imperiosa de ahí realmente de construir una salud. Y después de eso viene una cuestión de construir una salud intercultural, que es no hay una receta específica, todos los pueblos originarios son distintos, cada comunidad es distinto, cada familia tiene su diferencia, entonces en ese proceso de andar es que estamos transitando juntos. Ya vamos a volver al tema de cómo romper el paradigma de salud. Ahora sumamos otro Yo Te Conozco. Él siempre fue muy tranquilo, siempre fue callado, tranquilo. En la escuela incluso, por ahí las docentes nos decían, ¿será que él escucha bien? ¿Será que él no tiene algún problema? Porque era tan tranquilo que por ahí generalmente los varones son más inquietos. Bueno, él siempre fue así. Pero después ya en quinto, sexto, séptimo ya empezó
con esta tendencia al liderazgo, empezó a tener muchos amigos y siempre fue así como es ahora, digamos, tratando de ayudar a los demás. Yo creo que en ese sentido mi papá lo marcó bastante. Él era médico allá en El Dorado, médico pediatra. El sueño de mi papá sí siempre fue ir a trabajar a África, ¿sí? Después por unas cuestiones u otras de la vida no lo pudo concretar, pero yo cuando él se recibió en Cuba, cuando fue a estudiar, yo dije, bueno, él se recibe y se va para África. Él siempre fue muy particular, ¿sí? Siempre sale por ahí, tiene esas salidas o esas... uno le pregunta algo y él tiene esas reflexiones que te dejan rebulando. Por ejemplo, cuando él estaba en el secundario una vez, nosotros vivíamos en el centro, ¿sí? Una vez yo entro a su habitación y él estaba durmiendo en el piso. Y yo la agarro y, Seba, anda a tu cama, ¿por qué estás durmiendo en el piso? Me dice, no, lo que pasa, habla todo así, bueno, lo que pasa es que si vos nunca dormiste en el piso, me dice, vos nunca vas a saber lo que se siente una persona que no tiene una cama donde dormir, que no tiene una frazada, que pasa frío, y tiene esas reflexiones que yo me quedaba así, bueno, que lo quiero mucho, que es mi hermano del alma, que lo amo, que seguí así siempre, no cambies, porque realmente siempre vas a encontrar trabas en el camino, siempre vas a encontrar piedras o personas que por ahí critican de una forma u otra, pero realmente él tiene la visión de lo que quiere lograr y realmente no lo para nadie, digamos. Así que Seba, seguí así, te amo con toda mi alma, no cambies nunca. Muchas gracias a Marcela, ¿no?, por su testimonio. Tu familia estuvo ahí bancándote siempre y sosteniéndote siempre en esto de, bueno, ir por el cambio, ir tras el ideal. Sí, yo creo que es cuando se habla de la formación o esa cuestión de los ideales, yo creo que hay una cuestión fundamental que es la formación del hogar, de la familia, que cada uno se va forjando en esos valores morales, éticos, justamente. Y bueno, tuve la oportunidad, la suerte de contar con una familia que fue justamente un pilar y es justamente lo que me fue forjando en lo que soy. Bueno, como dijo mi padre, ando médico, siempre de ayudar a los demás, bueno, y con mi hermana y mi mamá también, que siempre estuvieron a mi lado y siempre apoyándome en todas las decisiones. Cuando me fui a estudiar lejos, por los 6 años, cuando me fui de misión a Venezuela, estuve 10 años lejos y siempre tuve un apoyo incondicional de toda mi familia. Creo que es algo importante, que justamente uno le da energía para poder vencer todos los obstáculos. Hay más testimonios de la familia. Porque las cosas que haces vos no lo haría cualquiera. Yo no lo haría, por ejemplo, sos la herencia de papi, modificada a tu manera. A papi no lo veo bañándose en agua de río, arroyo en pleno invierno, ni tampoco ir a Brasil en bicicleta con los amigos solamente por diversión. Sos una excelente persona. Te mando un beso. Visité varias veces y en cada visita, en cada actividad, en cada jornada que pude compartir con vos, vi esa afinidad que tenés con ellos, o sea, que no solamente llegás como médico y atendés a tus pacientes y demás, sino que compartís mates, charlas, cuando termina la consulta te quedás a comer con ellos, o sea, realmente el vínculo que formaron es realmente muy hermoso, o sea, también me acuerdo el año pasado fue que decidiste, o sea, en vez de venir a pasar Navidad con nosotros, decidiste quedarte, pasar la Navidad con ellos, y bueno, tuvimos que viajar nosotros para allá para verte, y nos pasamos esos días visitando a las aldeas, y es realmente muy lindo como el trato que tienen. Y allá en Cuba, superando todos los esfuerzos posibles, llegó a graduarse con 9.33 de promedio, sin haber desaprobado nunca una materia y sin dejar de lado la participación social, los eventos solidarios, las ayudas, el preocuparse por sus demás compañeros. Tal es así que llegó a graduarse con el premio al mejor graduado extranjero, que es una distinción que se elige entre jóvenes de 24 países. Bueno, Seba, estoy re orgullosa de vos y feliz
porque tengo el hijo que todas las madres sueñan tener. ¿Qué le decimos a estas damas tan amorosas, tan cariñosas? Realmente muchas gracias. Realmente que es hermoso contar con una familia que justamente uno puede confiar, puede sentirse siempre acompañado. Como yo le dije, por más que cuando yo estaba en la Amazonía, que estaba por ahí solo en ese momento físicamente, sabía que estaba realmente acompañada, que había mucha gente a mi lado dándome fuerzas para salir adelante. Así que realmente es algo muy lindo poder contar con personas tan buenas que podemos justamente compartir una amistad aparte. Vamos a un corte y después volvemos a hablar de Tapé Porá porque queremos saber efectivamente cómo se anda por este buen camino. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Bueno, hay que contar que en ese lugarcito transcurren parte de tus días. Algunos días de la semana estás ahí, otros vas a las comunidades que están a distancias muy diferentes, algunas cerca, otras más lejanas. ¿Cuántas comunidades hay en la zona? En el municipio de Soria tenemos 11 comunidades, que algunas están a 3, 4, 5 kilómetros y algunas están a 30, 35 kilómetros, o algunas muchas más. Es un camino realmente muy difícil para llegar. Ese es el trabajo de terreno que hacemos con las comunidades mudadas. Y después en la salita del Cap de la Flor atendemos todo el área de influencia de varias colonias, Colonia de la Flor, y realmente un área de influencia bastante extenso, con una gran cantidad de familias que acuden a consulta, que tenemos días fijos con promotoras y una atención médica y vacunación. Y después, como vivimos detrás de la salita y la gente sabe que estamos ahí, llegan a toda hora, en todo el día, cuando necesitan. Trabajo intenso. En algún momento, volviendo al tema de la relación, de la interculturalidad, ¿en algún momento estuviste en alguna situación complicada? Porque, bueno, en realidad la comunidad entendía que se debía actuar de otra manera y vos de esta, digamos, no sé, alguna situación límite o más o menos límite. Y en realidad creo que en todo momento siempre estamos en ese construir de una cuestión, de una visión nuestra, y por eso es tan importante las reuniones, pero en diferentes ocasiones, por ejemplo en cuestiones quirúrgicas, que son, bueno, médicamente necesita el tratamiento quirúrgico, ellos como tal, las comunidades no aceptan la cirugía, entonces hay que hacer todo un trabajo de herramientas, si aceptan, ¿no?, con reuniones con ellos. El respeto justamente a la cultura, muchas veces el respeto no es que uno esté de acuerdo, que uno acepte que eso esté bien, y bueno, hay situaciones que por ahí son bastante duras y difíciles, pero sobre todo tratar de ser coherente hasta el último y decir, bueno, ellos son los que deciden sobre su vida. ¿Esto pasa ahora y pasaba también en Venezuela con los Yanomami? Sí, eso también pasaba allá con los Yanomami en Venezuela, una situación a lo mejor hasta logísticamente mucho más difícil, mucho más complicado, un pueblo originario donde nunca tuvieron contacto con otra civilización por la distancia, nunca llegaron ni los españoles ni nada, entonces conservan una cultura mucho más arraigada, ancestral, viviendo comunitariamente. ¿Permitían el control de las mujeres embarazadas, por ejemplo? Y la verdad no, porque ellos aceptaban que las patologías, las enfermedades, lo veamos los médicos, pero entonces como ellos decían con toda claridad, digamos, que las mujeres embarazadas no estaban enfermas. Entonces que el médico no tenía nada que hacer y tenían absolutamente toda la razón. Entonces bueno, ya tenían sus parteras y realmente transitaban con toda normalidad justamente todo el proceso
embarazo y muchas veces de las mismas otras enfermedades por ahí más banales que los mismos atendían sus mismos chamanes, que son sus médicos tradicionales. ¿Pero interveniste con algún parto en el que hubo alguna complicación? Sí, yo me acuerdo que iban llegando en toda esa prueba de fuego que uno tiene cuando se le mezcla que es recién graduado, toda la cuestión cultural del idioma, que era al 8º día de haber llegado, me van a buscar ahí, el consultorio estaba sobre el río Orinoco y todo el transporte también era por vía fluvial, teníamos una lancha juntamente de salud que nos fueron a buscar, y cuando fuimos era una embarazada que decía que no podía, que ellos lo único que sabían que tenía algo, que no sabían qué, quería que le ayude, y en ese momento uno va tratando de llevar el protocolo de qué es lo que uno le enseñara, y cuando se llega se encuentra con toda una situación de la mujer en una hamaca gritando, 20, 30 llorando al lado, los 4 chamanes haciendo sus cantos al lado, con un fuego al lado, toda una oscuridad. Y en ese momento le dice, bueno, ¿yo qué hago acá? Digo, no tengo nada que hacer acá. Y dice, no, bueno, usted tiene que hacer algo. Y bueno, y tratando, bueno, vamos todos para la salita, aceptaron, fuimos todos a la lancha. Era una cantidad de gente en la lancha, entonces el motor empezó a fallar, después empezó a entrar agua en la lancha y estábamos con la mujer en un trabajo de parto, en toda una cuestión, unas condiciones que decía, bueno, ninguna universidad te prepara para eso, era afrontar esa dificultad estando solo y tratando de hacer lo mejor uno pudo, por suerte. En ese momento a la madrugada el chiquito nació y yo me acuerdo cuando escucho los llantos de ese bebé, era toda una alegría tremenda, que no me acuerdo, ese día amanecí, estaba cantando solo, bailando solo, eran los días más felices realmente, que uno dice, bueno, no hay alegría más grande que la satisfacción del deber cumplido. Vamos a otro testimonio antes que nos gane la emoción, también otra persona que tiene un compromiso con el Tapé Porá, Rudy. Y no es fácil también poner el trabajo, ponerse enfrente a un médico, ponerse a hablar con la gente, ¿viste? Ahora por hoy, ¿viste? Gracias a que la gente fue entendiendo despacito, las mujeres, los hombres, los chicos, lo único que son más timos son las mujeres, ¿viste? Que no pueden contar su problema, ¿viste? Por más que tenga una enfermedad, ¿viste? Tiene vergüenza de contarle de dónde duele, qué pasa, ¿no? Entonces tenemos que traducir nuestra lengua. Entonces no es cualquiera que una persona viene a ofrecerse a trabajar, ¿viste? Con las comunidades, porque una selva es una cosa que, ¿viste? No es de los yorubá que vienen acá. Acá hay muchos insectos, mosquitos, de todo, ¿viste? ¿Quién aguanta trabajar acá? Pero algunos misioneros pueden aguantar porque conoce la forma de misiones, la selva, qué pasa, cómo sufren la gente, ¿no? Porque acá no, todo es camino de tierra, ¿viste? Acá donde se puede entrar un auto, se puede ir hasta donde puede irse, de ahí tenemos que caminar por las picadas. Bueno, seguramente Sebastián eso no extrañaba, quería trabajar con las comunidades. Entonces lo aceptamos a él, casi que lo aceptaron, lo firmamos, lo hicimos y hasta ahora está junto con nosotros. Entonces me parece que él mismo se interesó, entonces eso vale la pena para él y para nosotros. Estuvimos hablando con el tema de la medicina natural, como dice, a lo mejor yo siempre escucho los programas de los canales 12, veo, dice, como estuvo hablando con la doctora Mambay, yo me recuerdo que estuve viendo en el programa, que estuvo hablando del ñanepoá, dice, bueno, esta es nuestra medicina natural que nosotros ocupamos. Entonces, por un lado, ¿por qué sirvió la medicina yorubá? Porque, viste, la enfermedad hoy en día no vienen naturales, vienen muchas contaminaciones, viste, como la selva ya quedó poco, entonces viene el aire, viene una gripe, viene una diarrea, viene neumonía, de todo, entonces tenemos que usar eso, la medicina yorubá. Pero me parece que hoy en día también estamos compartiendo las medicinas. La gente comienza a tener pareja, entonces comienza la casita para vivir, porque es fácil, ¿eh? Claro. 17 años, más con familia, ya se mata. Mira, avanzado. Todos somos misioneros, estamos trabajando, luchando en nuestra chacrita. Viste acá, viste como queda lejos el hospital, viste, por ahí pasa algo, se cortan, se fractura, qué sé yo, le puede picar una víbora, viste,
Hasta que llega al hospital se va a tardar como 2-3 horas, hasta que llega la ambulancia, hasta que llega todo eso. Entonces, teniendo un médico en este lugar está perfecto. Porque hoy en día, hoy de adelante, digamos, ponerle que 15 años, 20 años atrás, viste, había muchos montes, había muchas casas, pesca, de todo. Entonces los chicos ahí se alimentaban, viste, pero hoy en día no es más así. Terminó, viste, porque destruyeron el monte, las casas está difícil y hoy en día ya no podemos tocar a una propiedad porque es privado, porque la esperanza nuestra, viste, no es solamente la esperanza que hoy, viste, una esperanza que no solo para mí, la esperanza tenemos todos, la esperanza viene del poder de nuestros dioses. Entonces, hoy, viste, por más que no tenga iglesia, no voy a la iglesia, pero la esperanza tengo en mi corazón, así que así vivo, viste, esperanza, le tengo que dar esperanza a mi familia, a las personas, y también le tengo que decir, bueno, la esperanza es una sola, viste, no le puedo decir la esperanza de otro lado que viene, la esperanza viene todo de arriba, para nosotros, así que esa es la esperanza mía. Muchas gracias a Rudy por su tiempo y por la amabilidad que tuvo también cuando lo visitamos. Y el paradigma de la salud, mencionaste en algún momento, el paradigma que dice que, bueno, para estar sanos hay que ir al médico, controlarse, consumir medicamentos, no, es impensable un estado de salud prácticamente sin medicamentos. ¿Cómo quebrás ese paradigma en la aldea o en este proyecto Tapé Porá? Bueno, en primer lugar, o sea, es dándole participación a ellos mismos, un conocimiento que hay en todas las comunidades, bueno, principalmente en la nación, en verdad. Los agentes sanitarios tienen un papel fundamental ahí, de gran liderazgo, tanto como los pihuas, los caciques, en cada comunidad, de la parte educativa de ellos, de valorar esa cuestión de la salud, de valorar sus medicinas tradicionales, naturales, que tienen un conocimiento grandísimo, realmente elevado, que ellos mismos ven que su monte, que su farmacia se le está terminando, está cada vez menos, que ellos están sintiendo también todo el desmonte, la contaminación de los ríos, directamente se lo están sintiendo realmente drásticamente, muy, muy grande, y entonces estamos tratando de ellos también de valorar su cultura, de seguir adelante en todo su conocimiento que tienen para ir construyendo juntos. Nosotros no creemos que medicina es mejor, yo creo que todos son complementarias, y en base al respeto se puede mejorar la calidad de vida de toda la comunidad. Hablábamos antes de la residencia por la que pasan muchos profesionales de distintos lugares del país. Vamos a ir al corte con 2 jóvenes odontólogos recién recibidos de la UBA, que también decidieron ir a la comunidad y a compartir sus conocimientos y están interesados incluso en llevar adelante un proyecto en la zona, ¿no? Así que vamos al corte con ellos. Con Sebastián, yo compartí un viaje en 2014 con el grupo de Sebastián en Humahuaca, que fue de salud, y también había educadores, había de todo. Estaba también la hija del Che, y ahí yo pude conocer el proyecto y el trabajo que están haciendo acá en la zona, y me contacté después en Buenos Aires, un viaje que hizo Sebastián para allá, y con Victoria nos reunimos y empezamos a hacer el proyecto de venir para acá a ayudar y a ver cómo está la situación de la zona con relación a la salud bucal. Nuestro objetivo es hacer promoción para la salud y prevención de las enfermedades. Y bueno, básicamente necesita instrumental para poder atender. Se necesitan materiales que son las pastas para arreglar las caries, y también se necesita todos los materiales descartables para poder atender. Y lo que pensábamos es atender en las escuelas y tener como centro por lo menos la salita donde trabajan ellos, así que habría que reacondicionarla con algún sillón para los casos más complejos. Yo, no había tenido contacto con las aldeas, ni mucho menos, y fue muy bueno, la experiencia fue muy buena.
Es un intercambio que es muy enriquecedor, encima transmitirles a ellos nuestros conocimientos. La verdad que nosotros dimos charlas en la colonia y en las aldeas y cada lugar fue distinto. Por ejemplo, en las aldeas necesitamos de traductor porque nosotros teníamos toda una planificación de lo que íbamos a hacer y cuando llegamos allá tuvimos que cambiar todo. Pero sí, el contacto con las aldeas fue la mejor parte. Sáquese los botines, Tamal. Gran jugador de fútbol, Tamal. ¿Cómo fue ese viaje, Martín, de Córdoba a Colonia La Flor? Y bueno, lleno de expectativas, ¿no? Por ver de qué forma se estaba trabajando, ver cuál era realmente la tarea que se estaba llevando adelante y... ¿Vos ya tenías una referencia de lo que se hacía acá? Sí, por supuesto. Sí. Sí. Y bueno, fue decidirme, agarrar la camioneta, venir y bueno, ya instalarme, ¿no? Dedicarme a colaborar desde lo que yo puedo aportar al grupo, ¿cierto? Desde las tareas de logística, desde la ayuda en la consulta, en todo lo que respecta a promoción de salud, trabajando y aprendiendo con las promotoras de la zona. Date, bueno, así, despacio. Bien, despacio. Muy bien. Listo, baja nomás. 141. Antes habíamos ido al corte con los testimonios de Nicolás y Victoria que planteaban este proyecto odontológico. ¿Cómo va ese proyecto? Y ese es el desafío de todo el proyecto, tanto del equipo que trabaja, por una necesidad que lo fuimos viendo de atención odontológica, y como así manifestaron las mismas comunidades, ellos, los mismos caciques de las aldeas, se juntaron, manifestaron esa necesidad de recibir atención odontológica. La gente de la colonia también manifestó, ¿no?, esa carencia en ese servicio, en el sistema de salud, y por suerte tengo la oportunidad de contar con dos odontólogos recién graduados que están con toda la disposición, la voluntad de venir a incorporarse, a trabajar, a instalarse en ese lugar. Así que realmente es un privilegio poder contar. Se redactó un proyecto de atención odontológica con énfasis en las escuelas para trabajar haciendo hincapié en la parte preventiva. Así que ya se presentó en la instancia oficial del Ministerio de Salud Pública para que justamente sea el Estado que arroma esa obligación de poder garantizar el servicio de salud a la gente. ¿Se enseñaría entonces y se controlaría en las escuelas, en las comunidades también? En las escuelas de las comunidades, en las escuelas de la colonia, y los casos por ahí más complejos, la idea es construir, armar un consultorio odontológico en el CAPS de Colonia La Flor. ¿Hubo antes alguna experiencia odontológica en la zona? Y realmente es difícil. En todo el momento, varias veces vienen voluntarios, vienen odontólogos por unos días, y bueno, realmente hay mucho trabajo que va a ser, una demanda de mucho tiempo, y bueno, siempre es como que hace más falta. Entonces la idea es instalarse para hacer un trabajo que uno siempre dice a largo plazo, para poder seguir trabajando pensando a futuro en los niños. Claro. Ahora viene un segmento que se llama ¿Qué ves? Vemos algunas imágenes y mientras las vemos nos contás qué te inspiran esas imágenes. Así que vamos a la primera. Bueno, el Che fue nuestro ejemplo, el legado. Como decían los niños cubanos, seremos como el Che, más allá que sea médico, que nació en Argentina, nos demostró a nosotros que justamente se puede trabajar con esfuerzo y ver la felicidad realmente en el compromiso con la gente, y mostrando siempre el ejemplo. Creo que es la virtud de mantener esa coherencia en la idea, en la palabra y sobre todo en la acción, y es por eso que justamente logró
romper esas fronteras justamente ideológicas por mantener esa coherencia hasta el último día de sus vidas. Vamos a la segunda, por favor. Realmente más allá de que uno a veces, ¿no? O sea, el presidente de Estados Unidos, más allá de cómo fue electo o no, o sea, uno lo que primero viene es imagen que representa un sistema capitalista mundial que es el mayor enemigo de los pueblos, sistema comercial donde todo se vende, todo se comercia y donde nosotros tratamos también de ir contra todo, un enemigo grande porque ahora es invisible, pero para romper que el ser humano no es una mercancía, sino son ideas, son valores que se van forjando. Entonces creo que si el sistema capitalista lo ve que todo se puede comprar y vender el ser humano ese negocio, nosotros estamos tratando de hacer otra batalla, una batalla de ideas. ¿Y cómo ves la apertura de la isla? Porque bueno, la foto es justamente de Obama en la isla. Claro, o sea, hay que digamos, hacer una historia que en realidad los que rompieron relaciones en Cuba y Estados Unidos fue Estados Unidos, que fue Estados Unidos que sancionó a Cuba y que lo sigue sancionando, y que Cuba a pesar de eso, después de 58 años, sigue resistiendo. Ahora hubo un acercamiento, pero en realidad el mayor problema como tal es el bloqueo impuesto por los Estados Unidos, que ese no se ha solucionado. Cuando fue la visita a Obama, el presidente de Cuba, Raúl Castro, fue muy claro, dice, nosotros vamos Cuba a estar abierto en el diálogo, Cuba está siempre abierto en las relaciones, pero sin renunciar a ni siquiera uno de los principios de la cual la revolución cubana se mantiene. Y eso el pueblo cubano lo tiene claro. ¿Y qué le decís a quienes dicen que en realidad tu defensa, por ejemplo, o la de las que lo hacen como vos, sostienen una dictadura inconcebible en estos tiempos y en América? Claro, o sea, es inconcebible pensar que después de 58 años una dictadura se mantiene con el apoyo de todo un pueblo. Es inconcebible pensar que una dictadura ha alcanzado índices de salud, educación de los países hasta más desarrollados. Entonces realmente ahí uno, cuando la prensa dice una cosa y el pueblo realmente en el día a día dice otra cosa, uno se da cuenta que lo que representa Cuba, el ejemplo que representa Cuba para el mundo, es lo que más teme tanto el sistema capitalista como el mismo justamente gobierno de Estados Unidos. Vamos a la próxima imagen. ¿Sos de los que cree o adhiere a esa teoría de que las industrias farmacéuticas no se enferman para poder sobrevivir? Lastimosamente la industria farmacéutica, los laboratorios farmacéuticos son los que trazan hoy en día hasta las políticas de salud de los países. ¿Tanto? Donde realmente, toda esa invasión muchas veces de tecnología, la sobremedicación, donde realmente hay hasta un abuso y donde se crea una dependencia en esa farmacología. Es un negocio millonario después de la industria bélica, la industria farmacéutica, que más dinero mueve en el mundo. Entonces, más allá de que sea necesario o no, realmente no hay una regulación que uno ve de la parte del Estado, entonces se convierte en una empresa. Como toda empresa necesita que sea redituable económicamente, entonces creo que también la batalla es contra esos laboratorios e industria farmacéutica, una para hacer una industria nacional, que el Estado sea justamente el que pueda garantizar, y donde necesariamente tenemos que volver muchas veces a las medicinas naturales, a las plantas, realmente muchas otras terapias alternativas o tratamientos que tienen una validez que está totalmente demostrado. Vamos a ver la última imagen, por favor. ¿Quién es? Bastante parecido, ese es mi papá, el doctor Tiosen, y donde realmente, desde pequeño me enseñó con el ejemplo, me enseñó que el médico era un trabajador social muy sacrificado. Yo siempre tenía esa imagen desde pequeño. Como era pediatra, vivíamos en el kilómetro 3 ahí en El Dorado, y cada vez que llegábamos era chiquitos y chiquitos que llegaban a atenderse y él lo atendía en la casa. Que uno cuando a veces es pequeño no se da cuenta de todo ese trabajo grande, social. Entonces para mí fue hermoso que él me haya acercado a la medicina desde un punto de vista social, de ese cariño, ese reconocimiento del pueblo, lo que me fue formando humanamente y realmente me fue inclinando justamente a ver la medicina, y hoy en día yo veo la medicina como justamente es la forma de curar a los pueblos. Y te pregunté cuando te visité en el Soderbio, ¿en qué tenés esperanza? Veía a la gente de la colonia, veía que estás tan cerca de las comunidades. ¿Qué te motiva, qué te anima a seguir ahí todos los días? Bueno, yo estoy lleno de esperanza, muy optimista,
en tratar en que se puede lograr una sociedad con nuevos valores, de poder llegar a ese mundo mejor que por ahí tanto se dice. Yo creo que para poder llegar a una sociedad nueva, una sociedad distinta, es el ejemplo de cada uno. No vamos a cambiar el mundo de la noche a la mañana, sino si cada uno logramos cambiar, digamos, con el ejemplo, el esfuerzo de todos juntos, es que vamos a lograr esa sociedad nueva donde los valores éticos morales sean lo que fundamenten, lo que rijan esa nueva sociedad. Gracias por esto, por esta inspiración que representa tu trabajo y el de todo tu equipo. Nos encantó tenerte. Mandarles un cariño grande a todos los de Colonia La Flor y las comunidades. Muchas gracias a todos, realmente un abrazo a la familia, a los vecinos de Colonia La Flor, que hicimos una amistad muy linda, y a los hermanos UVA que realmente hemos compartido y estamos aprendiendo día de ellos. A todos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por estar ahí. Cada semana nos encontramos en 7 días. Como siempre, muy amables. Gracias. Chao.